que es, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Dice, y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya estuvimos hablando entonces acerca de esto, acerca de lo que es el tentar a Dios. Yo quiero insistir esta mañana, hermano, este es un tema fundamental que nosotros debemos de mirar con cuidado. De pronto usted me puede decir, hermano Jairo, pero es que ustedes me están citando cosas del Antiguo Testamento. Ay, hermano Jairo, no, eso, pero eso fue de allá, de lo de la ley. Es que nosotros estamos bajo la gracia y al estar bajo la gracia, pues ahora es diferente. Ahora ya no hay el mismo nivel de exigencia que había en el tiempo de la ley. Pero hermano, démonos cuenta que lo que estamos leyendo, lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento y lo estamos leyendo para la iglesia, porque esto el apóstol Pablo se lo escribió a la iglesia. Sí, señor, a la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que le está diciendo el Señor, el apóstol Pablo a la iglesia, o el Señor a través del apóstol Pablo a la iglesia? Que nosotros debemos de tener cuidado de no tentar al Señor. No tentar al Señor. Y entonces, y hermano, y yo preguntaba la semana pasada, yo decía, ¿y qué es tentar a Dios? Y a veces algunos se quedan como ahí, como, pues no sé. O sea, sí, interesante la pregunta, pero no sé cómo definirlo. Entonces, si nosotros no sabemos qué es tentar a Dios, pues pudiéramos estarlo tentando y no darnos cuenta de ello. ¿Sí? Entonces dicen, ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos. Entonces se hace la comparación ahora sí con el pueblo de Israel. Le tentaron, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces nos hablaba de un caso específico, ya lo miramos, ya lo analizamos, hemos analizado otros pasajes y yo quiero que analicemos un poco más allí acerca de cómo el pueblo de Israel tentó a Dios. No, tal vez es difícil mencionar todos los casos, pero podemos así a grandes rasgos, como se dice, analizar algunos de ellos. Entonces, el pueblo de Israel, ellos tentaron a Dios en lo concerniente a cuando ellos van y le demandan, decía, le demandan agua. Y entonces ellos pedían, bueno, queremos agua y a ver, ¿es que Dios sí está con nosotros o es que no está? A ver, bueno, si está con nosotros, decíamos, entonces que demuestre que Él está con nosotros. Y entonces, y eso se interpreta o se interpretó como que ellos estaban tentando a Dios. Y por eso yo les decía el día de ayer, tengamos cuidado, que no sea que nosotros hoy en día estemos como en la misma actitud de, bueno, a ver Dios, a ver, si usted está conmigo, yo necesito que me lo demuestre. Yo necesito que demuestre y usted va a hacer esto y va a hacer aquello. Porque, y entonces, ¿y si Dios no lo demuestra? Y si Dios no lo hace, entonces, ¿que entonces qué no está? Entonces, Dios entró en un proceso con nosotros de prueba. Y allá, pobrecito Dios, Él tiene que andar, algunos dirán, andar bien alineado, porque si no, entonces yo no le creo. No, hermano, es que Dios a nosotros no tiene por qué demostrarnos nada. Que es que Él es Dios, Él es nuestro Salvador. Decía Tomás, decía, si yo no le veo y si yo no voy y meto mi dedo allá en la llaga y meto mi mano en el costado, si yo no lo hago, no creeré. ¿Sí? Si yo no lo hago, no voy a creer. Yo necesito verlo y si lo veo, entonces eso que estoy escuchando, que dicen que resucitó, que lo han visto, entonces ahí sí voy a creer a la palabra. Pero hasta que yo no lo vea, no lo creo. Y entonces, y el Señor se le apareció. Y usted puede decirme, hermano, pero ve, Tomás, él tentó al Señor y el Señor, pues ahí se le apareció y se le mostró, porque se le quiso mostrar. Pero no se le mostró y le dijo, ah, qué bien, te felicito. Qué bueno, sí, me gusta esa actitud tuya,
que pides evidencias, que no te queda. No, más bien lo reprendió. Y entonces, y lo llamó y le dijo, venga, mire, aquí están mis manos. Y aquí está mi costado. Venga y mete usted. Dijo que, sí, que hasta que no metiera mi mano en el costado. Y entonces, ay, sí, ya. El Tomás reacciona. Y entonces, ay, Señor mío y Dios mío. Y entonces le dice, ah, porque me viste, entonces creíste. Porque usted vio, entonces pudo creer. Y entonces dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y le voy a decir algo esta mañana. Hay personas que aunque han visto, no han querido creer. Escuche, hay personas que han visto milagros. Vea, allá afuera. Usted dice, ay, hermano Jairo, ¿dónde vive para yo mirar a ver dónde es? No, estoy hablando de, fuera de la iglesia, allá afuera en el mundo. Allá afuera hay muchas personas a quienes Dios les sanó hasta de un cáncer, les sanó de una enfermedad terminal, les hizo un milagro, bueno, les guardó la vida. Allá afuera están. O sea, y mire que le estoy diciendo, allá afuera, o sea, no están en la iglesia, pero vieron los milagros, pero los vieron y aún así siguieron siendo renuentes y se apartaron de Dios. ¿Sí? Entonces, hay personas, y le digo, y hay personas aquí en la iglesia que han estado enfermos y Dios no los ha sanado. Esa es la verdad. Pero ellos le siguen creyendo a Dios, porque hermano, es que Dios, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, aunque yo esté enfermo, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo sanador. ¿Sí? Estaba escuchando estos días acerca de los predicadores, que usted sabe que predicadores que se levantan y dicen cosas que emocionan a la gente a veces le gusta que le digan la mentira. Esa es la verdad. Personas que les gusta que les mientan. Y el predicador decía que ningún creyente tenía por qué estar enfermo. Y que por qué un creyente estar enfermo. Y entonces, pues tienen una Biblia, yo no sé de dónde la sacaron, porque la Biblia mía, ella sí habla de enfermos. Y habla de enfermos en la iglesia. Incluso a Timoteo por allá, el apóstol Pablo le da una recomendación y le dice, "Ah, yo te recomiendo, dije, por tus muchas enfermedades." Eran personas que se enfermaban. Que a Julanito por allá lo dejé, que estaba enfermo. Ah, lo dejó, pero estaba enfermo. Entonces, ¿y acaso y no era el apóstol Pablo? Y el otro era que era mal hermano. No, hermano, es que, o sea, aún en la iglesia hay creyente, el creyente se enferma y el creyente hasta se muere. Eso le sucede a todo el mundo. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, algunos se quedan no, pues el Señor me va a tener que mostrar, el Señor no le tiene por qué mostrar a nadie nada. Es que si Dios sana a mi hijo, entonces yo le creo. ¿Y si no lo sana qué? Y si Dios me hace el milagro, entonces yo me entrego al Señor. Y si no le hace el milagro, entonces ¿qué? Vea, ni Dios va a dejar de ser Dios, pero el ser humano sí se va a terminar perdiendo. ¿Sí? Ni Dios va a perder por el hecho de que la persona no quiso creer en Dios. Entonces, hay que tener cuidado. En el Antiguo Testamento vemos también, déjeme, y le leo acá en Números, libro de Números, capítulo 14, el verso número 21. Mire lo que pasó con Israel. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, dice el verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, dice, y me han tentado ya 10 veces. Hermano, Dios se la fue contando. Dios dijo, 1, 2, oiga, 3, otra vez me están tentando, hasta que dice, oiga, y me han tentado ya 10 veces. Entonces, a veces la persona cree que puede jugar con la gracia de Dios, a veces la persona cree, eso no interesa, eso. Dios como Él es tan bueno, ya dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Yo no sé a cuántos Dios les habla, les ha hablado,
y él sigue renuente. Y la persona permanece, se mantiene en desobediencia. Pues Dios dice, ¿y no han oído mi voz? Dice, mire lo que dice el verso 23. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Entonces, mire lo que causa la tentación, el que el creyente tiente a Dios. Que Dios tiene que hablar y decir, no, no, no les voy a dar, no los voy a llevar. Y hermano, y no fue que solamente les dijo, es que lo hizo, no los llevó. No entraron a la tierra de Canaán. Entonces, esas son las advertencias que el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento nos hace a nosotros para que tengamos cuidado y nos muestra, por el espejo nos muestra lo que pasó allá para que nosotros lo tomemos como advertencia para nosotros. Mire cómo Dios habla resueltamente contra ellos diciendo, es que no escuchan mi voz, es que lo que han hecho es irritarme. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros en algún momento hemos llegado a irritar a Dios? O sea, se lo pregunto, ¿será que en algún momento, de verdad, nosotros hemos sido como tan, no sé, persistentes en desobedecer, que lo hemos llegado a irritar? Que dice, pero tan desobediente. Hermano, yo creo que la misericordia de Dios sí ha sido grande para con nosotros, porque yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. Y vea que yo no me salgo de ahí, muchos de nosotros lo hemos hecho. Entonces, tengamos cuidado. Decía, esto, no hermano, es que esto es del Antiguo Testamento, alguien puede decir. Bueno, entonces vengámonos al Nuevo Testamento. Hay un episodio en el Nuevo Testamento que muchos conocemos y que incluso para gran cantidad de creyentes es algo como confuso, como en el tiempo de la gracia, escúcheme eso, como en el tiempo de la gracia, algo así puede llegar a suceder. Y es lo que encontramos en Hechos capítulo 5. Dice Hechos capítulo 5, el verso 9. Bueno, usted de pronto, quienes no conocen este pasaje, sería bueno que leyeran el contexto. Hay unos creyentes, hay una pareja que ellos hacen un voto. Déjenme le leo rápidamente allí. Dice verso 1, estoy en el verso 9, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Esto tiene que ver con lo que se venía hablando en el capítulo 4, pero vamos a tomarlo desde aquí. Dice, él vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, él, digámoslo de esa manera, él hizo un voto, él prometió dar algo, pero luego que se comprometió a hacer el voto, que se había comprometido sí, a dar algo, luego él no lo dio completo, sino que él dijo, esto es como mucho. Esto, yo de pronto ese día, claro, la emoción de todos allá, ¿quién da? Y entonces yo vi que los demás dan, entonces yo dije, también yo voy a dar, pero eso es como mucho. Entonces dice que sustrajo del precio y la esposa sabía que él había hecho eso. Y entonces dice el verso número 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Que ellos en ese momento tomaron eso como algo muy liviano, pero el apóstol Pedro viene y le dice, pero es que ustedes, esto que están haciendo es mentirle al Espíritu de Dios. Y entonces, y dice el verso 4, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, eso de que algunos creen, no, es que yo me comprometí, pero eso yo, como soy tan amigo del pastor, eso no pasa nada. Lo que pasa es que nuestros compromisos no son con los hombres.
nuestros compromisos son con Dios. Lo que usted se compromete para la obra de Dios. A veces en la iglesia pasa eso. Y bueno, yo no digo que de pronto no se pueda dar, que a uno a veces sí se le olvide algo. Yo lo digo, a veces a mí se me ha olvidado. Menos mal que hay un comité que le recuerda a uno, bueno, algo. Pero hermano, a veces el creyente es que lo toma, déjeme decirlo, de una manera como tan deportiva. No, es que yo prometo, entonces para sacar pecho delante de los hermanos, y entonces dicen, bueno, se hizo unos votos, vea, tenemos tanto, pero cuando se va a recoger, no, pues no se recogió esa cantidad. ¿Y qué pasó? No, pues los hermanos no dieron, pero es que se comprometieron. Pero no, él se comprometió, fue con la hermana, con el hermano, pero realmente al que le estaban mintiendo en este caso, el apóstol Pedro dice, ustedes le han mentido no a los hombres, ustedes le han mentido es a Dios. Verso número 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. O sea, miren la gravedad. O sea, no fue que por esa razón él se quedó sin empleo. No fue que por esa razón el pastor lo regañó. No, es que esto lo llevó a una muerte física. O sea, murió, vea, lo sepultaron, tuvieron que sepultarlo. Entonces, mire la gravedad de esto. Entonces, recuerde, ese libro es Hechos de los Apóstoles. Eso en el tiempo de la gracia, porque es que, hermano, unos a veces dicen, no, pues que eso es de la ley, es que eso, eso es legalismo, dicen algunos. Eso es legalismo, eso es de la ley allá. Pero espere un momento, no estamos leyendo en el Antiguo Testamento, estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Dice el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Verso 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, ella ahí llevándole la idea. Yo no sé a ella qué la movió digamos, a seguirle el juego, digámoslo así, al esposo. De pronto ella pensó, no, yo no voy a hacer que mi esposo quede acá como un mentiroso, ¿no? No, sí, claro, no, lo que le dijo mi esposo, esa es la verdad. Ay, Señor Jesús. Verso 9, ahí sí. Y Pedro le dijo, mire lo que le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Entonces, esa mentira de ellos se toma, el apóstol la interpretó como que ellos estaban tentando, o sea, primero dijo, le mintieron, pero ahora está diciendo, le están tentando, ustedes están tentando a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y dice, aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Entonces, usted dice, hermano, eso le pasó allá. Sí, eso le ha pasado al esposo de ella. Pero ahora que ella cayó en lo mismo, pues terminó. Y dice el verso 10, dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Dice, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, allá terminaron los dos. Por eso nosotros, hermano, debemos de tener cuidado. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo se interpreta ese mentir al Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos mintieron deliberadamente, intentando ver si el Espíritu Santo descubriría el engaño de ellos. Tal vez esa fue la intención. Vamos a ver, ¿será que, bueno, ellos dicen que Dios está acá, entonces vamos a ver si realmente Dios, si es que Él existe, entonces Él va a descubrir y se va a saber, y entonces, y si de pronto me llegan a decir, yo les digo, no, sí,
Es que yo era para saber, para saber qué. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, por eso le decía, no pensemos, eso fue del Antiguo Testamento. Aquí también se habla de muerte, aquí también se habla de un juicio inmediato. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día tengamos cuidado. Entonces, ¿qué cree usted que había en el corazón de ellos? O sea, usted lee esto, ¿qué cree que había en el corazón de ellos? Hermano, había hipocresía, había engaño. Entonces, hermano, nosotros tengamos cuidado. Todas estas advertencias que vemos en la palabra de Dios, por eso yo les he dicho, ayer una hermana me preguntaba acerca de lo que yo les decía, porque yo les decía que yo no puedo leer la Biblia y de una vez tratar de aplicarla, sino que yo primero tengo que entenderla. Primero tengo que interpretar lo que el texto está diciendo y cuando lo interpreto, entonces ya yo entro y digo, oye, tengo que yo también tener cuidado. Hay cosas que a veces uno hace y de pronto usted no tiene toda la maquinación en la cabeza y usted dice, es que yo esto lo estoy haciendo con esta y aquella intención y esto es lo que yo quiero. De pronto no es esa la intención, pero eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Y termina tentando al Espíritu de Dios. Ellos lo tentaron y desafortunadamente terminaron dándose cuenta para ellos que Dios sí conocía y Dios estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, nosotros hoy en día, déjenme le termino acá, debemos de tener mucho cuidado para nosotros no caer en la tentación. Entonces, reuniendo más bien como todo allí, ¿qué es el tentar o cuál es el patrón que se da siempre cuando el creyente está tentando? Entonces, lo primero, hay incredulidad. Lo vimos, digamos, esto reúne todo lo que hemos hablado, hay incredulidad. El negarse a confiar en Dios a pesar de las evidencias de su fidelidad, lo que el pueblo de Israel en el desierto, ellos hicieron. Ellos tuvieron la evidencia, el mar se les abrió, los enemigos quedaron sepultados en el mar, la columna de nube, la columna de fuego, pero aún así había incredulidad en ellos. La murmuración, el quejarse continuamente contra Dios, el quejarse continuamente incluso de la misma provisión de Dios, el estar allí quejándonos de incluso las bendiciones que hemos recibido y despreciándoles. Bueno, eso también. Es como, por eso le decía, hay un patrón que se da. El exigir señales, el condicionar la fe a que Dios actúe según nuestras condiciones. Entonces yo mismo le establezco, yo le digo, bueno, Señor, si usted quiere que le crea, usted tiene que hacer eso. Eso es tentar. El abusar de la gracia de Dios, el pensar que podemos pecar y que Dios no hará nada, eso es tentar a Dios, el abusar de la gracia de Dios. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado. Yo sí le digo, hermano, ya, bueno, por cuestión del tiempo ya no me alcanza para más acá, pero hermano, tengamos cuidado, porque es lo que el apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios 19, ni tentemos, perdón, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vamos a orar en esta mañana, digámosle a Dios que nos ayude, yo creo que sí, yo creo que sí. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios Él obre en cada uno de nosotros